Bienvenidos todos, hermanos amados. Bienvenidos a este live. Que Dios les bendiga a todos. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenidos, Iglesia Casa de Oración. Que Dios les bendiga en gran manera. Y Dios les bendiga a todas aquellas personas que de algún modo se conectan. Que Dios les bendiga. Espero que mediante esta palabra usted sea edificado. Ese es el propósito. Que nosotros aportemos al conocimiento que usted ya tiene para que seamos fortalecidos. Hoy tenemos una enseñanza muy importante. El juicio de las naciones. Ese es el tema el día de hoy. El juicio de las naciones. Así que te pido, amado hermano, que por favor me ayudes a orar allá en tu casa y en tu hogar. Como quieras, ponte en pie, levanta tus manos, híncate, como quieras. La posición es importante, pero más importante es la oración que viene del corazón, inspirada por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en gran manera. Padre, gracias. Gracias porque nos permites en este momento, Señor, venir y meditar en lo más importante que hay bajo el cielo, Señor, que es tu palabra. Gracias, bendito Dios, también por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor de la gloria, yo te ruego en el nombre de Jesús en esta noche de que nos traigas palabra, Dios mío, palabra viva, palabra que transforma, palabra que enriquece, bendito Dios, las conciencias, que enriquece el espíritu, que enriquece, Dios mío, y que nos ayuda a ubicarnos en el tiempo, que nos ayuda, Señor mío, a percibirnos, que nos ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, a quitar todo aquello que no sirve de nosotros, a despojarnos, Señor mío, de todo aquello peso, de todo peso de pecado que nos asedia, a fin, bendito Dios, de que estemos en aquel día completos, a que estemos en aquel día, Señor mío, bendito Dios, acepto, espíritu, alma y cuerpo, y que seamos encontrados irreprensibles, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios amado, que esta palabra caiga en corazones, bendito Dios, que sean buena tierra. Gracias, bendito Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias. Padre, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, para, bendito Dios, exponer tu palabra con denuedo, en el nombre de Cristo Jesús. Verdaderamente te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Abre tu Biblia en Mateo 25, 31. Dios te bendiga ahí en tu casa. Mateo 25, 31. Así que abre tu Biblia, dice la palabra del Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito es Dios, que Dios te bendiga. Gloria al Cristo maravilloso. Entonces vamos a ver aquí ciertas cosas importantes. Salen unas preguntas aquí. ¿Cuándo será este juicio? ¿Quiénes son juzgados? ¿Quién es el rey? ¿Cuál es ese trono de gloria y en qué tiempo es establecido ese trono de gloria que habla? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas naciones? Y es muy importante el tiempo. También el lugar. ¿Dónde va a ser este juicio? También es importante el tiempo. El tiempo define aquí muchas cosas. El tiempo en que este juicio va a ser llevado a cabo, ¿verdad? Miremos entonces las palabras claves que el pasaje nos enseña. Miremos, por ejemplo, mira cómo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí notemos una cosa. Habla bien claro el tiempo. Este pasaje, primero el 31, nos define el tiempo cuando es llevado a cabo este juicio. Este juicio, nosotros deducimos por la palabra que el Señor, miremos por ejemplo, en el 26, ahí mismo, atrásito, 26, mira cómo dice aquí. Bendito Dios. Así que si os dijeren, aquí está hablando al final de la gran tribulación, como hemos estado hablando el domingo pasado, estuvimos hablando del periodo de la gran tribulación. Entonces aquí describe el tiempo. Entonces dice, aquí está hablando este 26 a la salvación de Israel. Y dice así, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Dice, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces el 27 nos describe la segunda venida del Señor con gloria, con poder. ¿Cuándo será eso? Al final de la gran tribulación, como lo estuvimos viendo el domingo pasado, cuando venimos con él, Apocalipsis 19, tú lo puedes apuntar y lo puedes cotejar en la escritura, por favor hágalo. Entonces, ¿cuándo es que el Señor establece su reino en la tierra? Aquí la Biblia no describe que hay tierra nueva, no describe que viene del cielo con un trono blanco. No describe eso. Entonces, son dos juicios diferentes en tiempos diferentes. El juicio del trono blanco es uno, el juicio de las naciones es otro. Entonces vamos a ir explicándolo para que lo entendamos bien. Y entonces el tiempo nos define que es al final, cuando el Señor venga con poder y gran gloria, lo primero que va a hacer es establecer su reino. ¿Dónde lo va a establecer? En Jerusalén. Isaías 9:6 nos habla de que el trono de Jesús, el trono del Mesías, iba a ser establecido en el trono de David. ¿Dónde estaba el trono de David? En Jerusalén. Y dice que desde ahí, desde Sion, desde Jerusalén, saldrá la ley en el reino milenial. Entonces, este juicio de las naciones es antes del milenio, después de la gran tribulación, inmediatamente. Cuando está la batalla del Armagedón, el Señor mata a los malos, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando el domingo pasado, la gran tribulación termina con el Armagedón en el valle de Armagedón en Israel, enfrente de Jerusalén está ese valle, ahí está, ahí se van a reunir todos los ejércitos de la tierra en una convergencia liderados por el anticristo. Entonces van a ir contra Israel, contra Jerusalén.
Entonces, allí va a ser la batalla del Armagedón. Allí es cuando las aves de los cielos son convocadas, todas las aves de rapiña, al gran banquete, para que coman carne de reyes, carne de príncipes, carne de capitanes, carne de... Entonces van a venir y eso va a ser una matancina horrible. El Valle del Armagedón en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, eso es el fin. Después de eso viene el Señor y establece su reino en la tierra, su reino milenial. Y una de las primeras acciones que hace es el juicio de las naciones. ¿Cuáles naciones? Miremos, por ejemplo, aquí en Mateo 24, 22 y 24. Es el texto base que usamos la vez pasada para la gran tribulación. Mira cómo dice ahí el 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, por favor entienda de que este pasaje está hablando en el contexto de la gran tribulación. No podemos usar este pasaje y generalizarlo como si hablara de manera general en los tiempos finales. Amén. Aquí se está hablando específicamente en el contexto de la gran tribulación. Y comienza e inserta este pasaje, el 22 y el 24, del 22 al 24, específicamente en el contexto de la descripción de la gran tribulación. Entonces miremos cómo dice, y si aquellos días, por lo tanto la aplicación de este pasaje debe de ser en ese contexto, para esos días, los días de la gran tribulación. No se pueden usar fuera de contexto, hay un principio, como la palabra siempre tiene diferentes principios, pero estamos hablando del pasaje específico. Entonces mira cómo dice así, el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? Ese pasaje es clave. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, y ahí comienza a describir el final de la gran tribulación, quiere decir que hay personas, ¿verdad?, que se van a salvar, y hay sobrevivientes de la gran tribulación. Personas que van a esconderse, van a andar. Entonces, esta gente son los que van a ser reunidos inmediatamente que el Señor establece su trono. Vamos a ir otra vez al 31 de 25 que hemos estado leyendo, Mateo 25, 31. Y entonces ahora lo vamos a ver. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, como te lo describimos en Mateo 24, la gloria, casi como el relámpago que... entonces dice, hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, una de las primeras acciones que hace, ¿verdad?, es el reunir todas las naciones, reunir todas las naciones de la tierra sobrevivientes a este periodo especial de la gran tribulación. Entonces son reunidas delante de él y están delante del Señor, como te dije, una de las primeras acciones. Entonces ahora sigamos el pasaje. Y serán reunidas todas las naciones, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Entonces hará una división, uno de los otros, dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Digamos que tienes una manada, tienes un rebaño, ¿verdad? Tienes dos rebaños. Hay ciertas características en las ovejas que hay ovejas que, ¿verdad?, las ovejas, o sea, una cosa es pastorear ovejas y otra cosa es literalmente, estamos hablando en términos literales. Otra cosa es pastorear cabritos. Los cabritos tienen diferentes, este es un ejemplo, una ilustración que está usando, ¿verdad? Está usando las características y las cualidades de los diferentes animales. Entonces, una cosa es la oveja siempre es dócil, es aplicada, es obediente y conoce la voz del pastor, en términos literales. También los cabritos
tienen cierta aprovecho, pero andan en los techos, andan se suben a los árboles, se comen todo. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí el Señor los describe. La naturaleza de uno será cabro y la naturaleza del otro eran ovejas. Entonces, aquí hay una escogencia precisamente de eso. La izquierda y la derecha son claves, son muy importantes. Al Señor significa eso, izquierda y derecha. Significa importancia. El que está sentado a la diestra es el Señor Jesús, no está sentado a la izquierda. Ahora, no es que siempre en la iglesia te vas a sentar en la derecha solamente, no es ese el punto. Aquí estamos hablando en términos de juicios, estamos hablando en términos de obediencia. Tú puedes estar sentado en la iglesia en un extremo, pero tú eres una persona obediente. No es ese el punto. Así que, si no, lo que estamos viendo aquí es la obediencia. Jesús está sentado a la diestra del Padre porque vivió en la voluntad de Dios. Entonces, no se está refiriendo en términos literales, se está refiriendo para definir obediencia y desobediencia. Ese es el término que está usando para hacer un parteaguas, los que son obedientes a un lado y los que son desobedientes a otro lado. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con los desobedientes. Dios no trabaja con las personas que no pueden ser pastoreadas. Dios no trabaja con esa gente. Personas que no se someten a un pastorado, personas que no obedecen, esas personas no crecen nunca, ¿verdad? Entonces, no crecen nunca. Entonces, aquí está haciendo una definición de obediencia y desobediencia. Más que todo eso significa la izquierda y la derecha. Ahora, miren cómo dice, y el 34 es clave. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Aquí la palabra le llama rey específicamente. Le dice que es un rey ya en este tiempo. Eso quiere decir que ya agarró el trono, que ya está para regir la tierra. Este es el inicio del reinado milenial. Aquí está describiendo el reinado milenial que él recibe en su trono de gloria. Después de la gran tribulación, antes del milenio. Entonces, básicamente es una preparación para el milenio. Es una preparación para el milenio. Entonces, el 34 es clave, ya le llama rey. Y le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál reino es ese? Acuérdense que el Señor predicó del reino al pueblo de Israel siempre. Y siempre en la palabra, siempre se habla del reino, siempre se habla de este reino, el reino de Cristo. Amén. Entonces, ese reinado empieza en el milenio, empieza antes del milenio, empieza después de la gran tribulación. También Isaías, por ejemplo, 65, describe estas personas. Vamos a ir a Isaías 65. Si quieres, vamos a Isaías 65. Mira cómo dice, para que fortalezcamos este tiempo importante. Amén. Dice, el 65, vamos a leer, vamos a ser un poquito más específico, 65, 8. Mira el 8 como dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así será, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ponga atención. Y será Sarón para habitación de ovejas, y valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Tiempo pasado, que me buscó, no dice que me busca, que me buscó. Este pasaje es paralelo al juicio de las naciones. El 11 dice, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino,
Dice el 12, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová, el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, igual que ellos. Ellos hicieron aguantar hambre a los otros. Mire cómo dice, he aquí que mis siervos cantarán, dice, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Está describiendo el destino de los cabritos. Ellos van a ser echados al fuego eterno. Entonces sus espíritus van a aullar de dolor y de quebranto. Mira cómo dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición. ¿Cómo fueron llamados estos? Malditos al fuego eterno. Dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará. Ese es el día del juicio de esta gente. Y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Cómo le llamaron ahí? Benditos de mi Padre. Así le llaman. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertos de mis ojos. Entonces, este pasaje es paralelo al juicio de las naciones, describe también. Entonces, ¿qué sos considerado en este juicio? Son considerados ciertas obras que esta gente hizo. Vamos a ir otra vez a Mateo 25. Mateo 25. Ahora, ¿por qué es que son consideradas ciertas obras? Pareciera que la salvación fuera por obra, pero no nos olvidemos de una cosa. La salvación no es por obra, la salvación es por fe. Entonces, para tener fe hay que manifestar obras. Entonces, esta gente fueron aquellas personas que ayudaron a los cristianos que andaban siendo perseguidos durante la gran tribulación. No eran las personas que eran cristianos en ese momento. Simplemente este grupo de naciones son personas que ayudaron a los cristianos a esconderse, ¿verdad? Eran ayudadores de los cristianos. Entonces, ese día va a ser recompensado esta acción que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque para ayudar a los cristianos, a los que fueron decapitados, ellos tuvieron que poner su vida en peligro, ellos tuvieron que arriesgar su familia. Esta gente perdió bienes por ellos y perdieron muchas cosas. Y son personas que no se dejaron marcar. ¿Por qué? Porque si se hubieran dejado marcar, no hubieran sido salvos, ni hubieran tenido la oportunidad de salvarse, ni hubieran tenido la oportunidad de estar en ese día, en el día del juicio de las naciones. Tampoco las personas que fueron condenadas en ese momento también se dejaron marcar, porque de lo contrario no hubieran venido a ese juicio. Entonces, estas personas tenían cierto conocimiento, pero tenían cierta afinidad con los cristianos, quizás eran familiares, quizás eran lo que sea. Ahora, ¿cómo van a estar estas personas allí? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Un cuerpo de carne, un cuerpo natural, un cuerpo físico. Y con ese cuerpo van a vivir en el milenio, porque van a heredar el milenio. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Van a heredar el milenio. Entonces, estas personas son las que se van a multiplicar en el milenio y son los que van a llevar las tareas y todo el desarrollo. Va a ser la sociedad. Ahora, ¿dónde estamos nosotros allí en ese tiempo? Nosotros
no venimos ya para ser juzgados. La iglesia ya no viene a ser juzgada. Nosotros para este tiempo ya venimos con Cristo, porque para este tiempo nosotros ya tuvimos aproximadamente 7 años con el Señor en los cielos. Y aquí ya sucedieron muchas cosas allá en los cielos con nosotros, la entrega de los galardones, la boda del Cordero, muchas cosas allá en los cielos. Ya nosotros venimos con nuestro Señor Jesús a la tierra. Pero la iglesia no es juzgada ya. La iglesia es juzgada en el arrebatamiento de la iglesia y no se le llama juicio. La Biblia no le llama juicio. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no es juzgada? Bueno, miremos por ejemplo en Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8.1. Romanos 8.1, mira cómo dice la palabra. Vamos a usar la palabra para entenderla. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte? Un juicio, una condenación eterna. Porque nosotros estamos en la ley del Espíritu, que es la gracia, ¿verdad? Entonces, y ya nuestras obras fueron justificadas en la justificación, en la justicia de Jesús. Entonces ya nosotros no venimos a juicio. Entonces nosotros no estamos allí ni a la izquierda ni a la derecha. Ya nosotros para este tiempo tenemos cuerpo glorificado. Entonces no tiene sentido que el Señor te lleve al cielo, te dé un cuerpo glorificado, te dé herencia, la recompensa, y después venga y te siente en el banquillo de los acusados y te juzgue. Seguramente que vamos a fallar. Porque si nuestras obras comienzan otra vez a avivarse y a ser juzgadas, entonces dos cosas quieren decir. Número uno, que la justicia de Jesucristo no nos justificó. Y número dos, que nosotros seguramente vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia y toda nuestra vida de pecado. Entonces la iglesia no está en este juicio para ser juzgada, no. Ni tampoco va a estar en el juicio final después del milenio para ser juzgada, no. En estos juicios la iglesia es testigo de Cristo. Testigos de Cristo. Somos las personas. ¿Te acordás que dice que la fe de Noé condenó al mundo de entonces? ¿Cómo es eso? Que la fe de Noé condenó al mundo de entonces. Entonces lo que Dios hizo es esto. Aquí está Noé, que es uno igualito a ustedes, pero este hombre fue obediente, ustedes no. Entonces, así como Noé, ustedes también tuvieron la misma oportunidad, pero ustedes la rechazaron. Por lo tanto, son culpables. Entonces, la iglesia va a estar ahí para ser testigo en los juicios venideros. Entonces, aclaramos eso. La iglesia no viene a juicio, ya nosotros estamos aquí, ya venimos con Cristo en caballos blancos, ya pasó la guerra de Armagedón, el reino de Cristo es establecido, Él toma su trono en Jerusalén, y entonces se reúnen todas las naciones sobrevivientes de la gran tribulación con cuerpo, así como el que tenemos nosotros ahorita, con cuerpo de carne, y en ese cuerpo van a ser juzgados. Van a ser juzgados por el Señor Jesús. Por eso es que nosotros vemos y le dicen, Señor, ¿cuánto es que te vimos? Porque son gente que no tienen mucho conocimiento. Nosotros sabemos que si nosotros ayudamos a nuestro prójimo, eso está como que se lo estemos haciendo al Señor. Nosotros tenemos ese conocimiento. Esta gente no tiene ese conocimiento, pero tenían una afinidad con los perseguidos, con los que decapitaban en la gran tribulación. Entonces esas obras le van a ser recompensadas. Esas obras le van a ser recompensadas. Entonces esta gente va a ser recompensada. Entonces, ¿dónde tiene lugar este juicio? Miremos, por ejemplo, Isaías 9:6-7. Isaías 9:6-7. Isaías 9:6-7. Solo para confirmar lo que hemos estado hablando. 9:6-7. Ya lo hemos dicho, pero es bueno verlo a la luz de la palabra. 6:7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Ese es clave para ver dónde va a comenzar, dónde va a ser coronado nuestro Jesús. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, el milenio comienza con el juicio de las naciones. Entonces, estas personas van a heredar el reino terrenal. Cuando Dios dispuso de ese reino, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Génesis. Mira cómo dice. Desde la fundación del mundo, el reino que fue desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, había una disponibilidad del reino. Miremos, por ejemplo, vamos a ir a Génesis. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Ahora el 2:18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno, más adelante, 3:18, vamos a ver. 2:28 vamos a leer, perdón, 18. Y Jehová Dios, el 19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia. Pero la palabra que estamos aquí, y los bendijo, el 28, 1:28, perdón. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cuál era el propósito? Llenad la tierra. Y sojuzgadla. Sojuzgadla, este pasaje aquí de sojuzgadla es básicamente señorear, juzgar, dominar, en un sentido de juicio. Ese es el propósito originalmente de Dios con el hombre, es sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, y ahí les da las instrucciones. Pero entonces ese era un propósito de Dios, que esta gente fundara la tierra y se multiplicaran y tuvieran hijos y se desarrollaran. Una sociedad sin pecado. Pero ya nosotros conocemos la historia. El hombre cayó, después vino la salvación. Entonces ese reino original en la tierra, ese reino se va a dar. Porque lo que Dios hace se cumple, lo que Dios dice se cumple, los proyectos de Dios se cumplen. Pueden ser tardados por un tiempo, pueden ser que las personas encargadas en trabajar en estos planes tengan problemas, porque no nos olvidemos que Dios trabaja con hombres que tenemos problemas muchas veces. Así como muchos ministerios que iban a empezar en determinado tiempo, no empezaron porque no estaban listos, empezaron después, y así sucesivamente. Otros nunca empezaron, otros se adelantaron, y así sucesivamente muchas cosas que pasan. Pero lo importante es hacer las cosas. Y entonces, este reinado es precisamente ese que es anunciado antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Entonces se está refiriendo a este reinado. Entonces vamos a ir otra vez a Mateo 25. Mateo 25, miramos cómo dice. Ahí otra vez, seguimos en el mismo texto que hemos estado viendo. Mateo 25, dice, el 35, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Entonces aquel Señor
habla de recompensa. Recompensa. Ahora estas personas a heredar el reino milenial. Amén. ¿Cómo va a ser la vida de esta gente si tienen cuerpo de carne? Pues dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías otra vez para que nosotros nos demos cuenta cómo van a ser esta gente. Isaías lo describe. Isaías 65. Mira cómo dice. Dice el 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Este pasaje está insertado ahí, pero este pasaje es aplicable al final del milenio. El 18 es aplicable antes del milenio. Mira cómo dice, mas os gozaremos y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Está describiendo el milenio. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, si alguna de estas personas que heredan la tierra, ¿verdad?, nos vamos a regir por la misma palabra de Dios, esta palabra que nosotros tenemos. Pero no nos olvidemos que esta gente está en un cuerpo de carne. Entonces, si estas personas pecan, allí no hay más que matarlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Van a tener posibilidad de pecar? Amén. Sí lo van a tener. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero dice la palabra aquí, no habrá más allí niño que muera de pocos días, como hoy, ¿verdad? La mortalidad infantil por la desnutrición, las feministas promoviendo el aborto, matanza de inocentes. El aborto es legal casi en todos los países del mundo. Es terrible cómo se practica aborto. Para que usted se dé idea, el aborto es un negocio. Hay compañías transnacionales detrás de esto y lo ven como un negocio. El aborto es uno de los negocios más rentables en el mundo. ¿Por qué? Porque cada aborto el gobierno lo paga. Entonces hay clínicas de aborto, miles, en diferentes países del mundo. Entonces, aparentemente el aborto es gratis, pero no. Las personas van y el gobierno indemniza eso, el gobierno lo paga. Básicamente las personas tributarias, todas las personas que pagamos impuestos, somos las personas que costeamos indirectamente todos esos abortos de esas personas. Entonces, estas compañías mundiales que practican abortos se llevan millones de dólares en el mundo. Por eso es que hay muchas campañas de las feministas promoviendo el aborto, ¿verdad? Precisamente por esto. Pero muchas de ellas son usadas, ellas no saben, no conocen el trasfondo de esto. Entonces, por eso es que hacen manifestaciones por aquí, por allá, en esos países donde no está autorizado el aborto, ¿verdad? Entonces, en el milenio, pues obviamente no va a haber aborto, no va a haber prevención natal, no va a haber nada. Entonces se van a fructificar, se va a cumplir el mandato de Dios con el que le dio a Adán y Eva, fructificar la tierra, llenarla, henchirla. Entonces este reino se va a extender a todo lo largo y ancho de la tierra, en esta tierra. ¿Nosotros qué vamos a hacer ahí? La iglesia dice que seremos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces nosotros vamos a heredar la tierra y estas personas van a ser los súbditos del reino. Ya nosotros tenemos una naturaleza igual que la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros nos estamos preparando para reinar
en la eternidad. Básicamente para nosotros, para la iglesia, el reinado milenial es como otra preparación para nosotros. Y después del juicio, del juicio final, entonces entramos a la eternidad futura. Entonces ya nosotros ya pasamos el entrenamiento de el reinado milenial. Amén. Entonces, miremos aquí. Dice más, el 20 dice, no habrá más, el 21 dice, edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Cuánto dilata un árbol? Un árbol. Por ejemplo, aquí en Canadá, creo que ahí en el Stanley Park hay un árbol. Stanley Park, para los hermanos de otros lados, es un parque muy bonito, que tiene bastante zona verde. Entonces, allí hay unos árboles que se llaman Douglas Firs, así se llaman. Esos árboles tienen 900 años, tienen 1000 años, son patrimonio de la sociedad aquí en Canadá. Entonces los cercan, los cuidan y tienen unas dimensiones, unos espesores en los troncos tremendos. Entonces aquí la palabra hace comparación el Señor, que la vida de estas personas van a ser como la vida de los árboles. Exactamente o muy parecido a los tiempos antes del diluvio, que la gente vivía 900 años, que la gente vivía 960 años, un Matusalén que vivió casi 1000 años. Entonces, y así. Entonces, así va a ser la vida de esta gente, se van a expandir. Entonces, algo va a arreglar el Señor. Obviamente no va a haber un pecado propagado en estas personas, en la que el problema del ser humano es el pecado, y eso es lo que lo envejece rápidamente. Entonces, esta gente se van a multiplicar, van a tener hijos y se van a gozar. Sigue diciendo aquí, edificarán, el 22 dice, no, vamos a volver a leer el 22 porque nos interesa aquí es la definición de la vida y las edades de las personas. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Entendió? Hace una comparación. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. En otras palabras, va a ser una sociedad en la que todos van a disfrutar, va a haber igualdad, va a haber desarrollo, va a haber educación. Entonces estas personas van a crecer, los niños van a ser enseñados. No nos olvidemos que el Señor Jesús está reinando desde Jerusalén en esta tierra. Y nosotros como delegados del reino de Cristo estamos dispersos en todo lo largo y lo ancho de esta tierra, gobernando y reinando sobre estas personas, enseñándoles nosotros a ellos la experiencia del arrepentimiento, siendo maestros para ellos. Porque nosotros, la experiencia del arrepentimiento y la vida que nosotros tenemos hoy en día va a ser útil en la eternidad. Los ángeles no tienen esa experiencia del arrepentimiento, no saben lo que es obedecer a Dios por fe, nosotros sí. No saben lo que es obedecer a Dios sin verlo, solamente tener una palabra. Entonces esa experiencia nosotros lo vamos a compartir y la vamos a enseñar y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir enseñando en la vida eterna. Nosotros a nuevas generaciones, nuevas personas que vienen. Entonces, para nosotros el reinado milenial es un ensayo, es una práctica que nos va a preparar para el reinado eterno. En este tiempo ya nosotros no tenemos que preocuparnos por morir, porque ya nosotros tenemos un cuerpo glorificado eterno. Amén. Entonces, nosotros les vamos a enseñar, nosotros nos vamos a encargar de enseñarle a esta gente y ejercer sacerdocio sobre ellos. Vamos a interceder entre ellos y el Mesías que está sentado. Bueno, en este caso ya es el Rey en Jerusalén. Entonces, sigue aquí. El 22 dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. El
el 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Amén. Porque son linaje de los benditos de Jehová. Como le dijo el Señor, benditos, heredad, el reino preparado desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir benditos? Cuando Dios habla bien sobre alguien. Bendito quiere decir hablar bien. Maldito quiere decir hablar mal. Entonces, cuando Dios habla, Dios bendice. O sea, no es que yo te bendigo. Nosotros decimos eso, está bien. Pero cuando nosotros hablamos mal o bien de una persona, en realidad allí estamos ejerciendo la bendición y la maldición. Cuando hablamos de alguien. Entonces, cuando Dios habla, ahí es cuando Él bendice. Cuando Él les dijo, benditos de Jehová, en otras palabras, Dios habló bien de ustedes. ¿Cuándo? En el juicio de las naciones, que les dijo, vengan, porque hiciste esto y esto y esto, benditos de mi Padre, heredad el reino. Dice, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto es literal. Esto no es hipérbole ni es simbolismo. Las descripciones de aquí con respecto a los animales y el comportamiento social, la economía, aquí te la describe, la economía de las personas, el estándar económico de esa gente, aquí te lo describe, que todos trabajaban, pero poseían y veían las ganancias de lo que trabajaban. Una sociedad desarrollada, una sociedad que comercializaba, pero que cada quien disfrutaba de lo que tenía. Amén. Este es el reino milenial. Esta es la gente que fueron apartadas a la derecha por ayudar a los cristianos. Por ayudar a los cristianos. Ahora, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? Miremos Apocalipsis 20. ¿Qué va a pasar con esta gente? Apocalipsis 20. ¿Y dónde está el diablo en este tiempo? O sea, ¿dónde está el diablo ahí? Entonces, miremos. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo tuvo lugar este momento? Antes del milenio. Exactamente inmediatamente después de la batalla del Armagedón. Viene un ángel del cielo, un ángel poderoso con una cadena en la mano. Esto es literal. Esto no es simbólico. Esto es literal. El diablo es un querubín caído. Y viene un ángel. Un ángel es la jerarquía angelical. Serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Esa es las 4 jerarquías, los 4 niveles jerárquicos de la creación angelical. Los serafines están en la presencia de Dios, después siguen los arcángeles, después los serafines, que son escalones medios, de ahí están los ángeles, que son las huestes, las potestades. Y eso es para el diablo y eso es para los ángeles de Dios también, esa estructura jerárquica, ¿verdad? Entonces, son términos de creación y también términos de poderes. Dependiendo de estas estructuras, ellos tienen diferentes poderes. Entonces, todo eso se lo robaron cuando se rebelaron contra Dios. Entonces, viene un ángel, en otras palabras, como que un general de un ejército quiere dar un golpe de estado. Y entonces convence a sus mandos intermedios y a sus escalafones diversos de mando y también a su infantería, a su marina, a todas las estructuras del ejército. Y trata de levantar contra el rey. Entonces el rey, para humillarlo, escoge a un soldado.
y le quita los grados de generales y le pone las esposas y lo mete a la celda. Porque en los términos militares hay ciertos respetos aun con los prisioneros. Un general de un ejército contrario no es tratado igual como un soldado. Pero en este caso, un ángel viene, lo encadena y lo pone en el abismo. Y lo encierra por 1000 años. Entonces dice, el 2 dice, y prendiendo al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él. Entonces, con la autoridad del Señor, un ángel mandado por el Señor, y pone el sello real, que ahí nadie puede entrar, nadie puede salir, nadie puede abrir, nadie puede cerrar. Porque donde Dios abre, nadie cierra. Y donde Dios cierra, nadie abre. Entonces, preso. Eso es literal. Ahora, no solamente el diablo en sí, su persona, su ser, no, sino que todos los ángeles que se rebelaron van a ser encerrados en el abismo. No va a quedar un diablito por ahí desertado, que se fue a esconder detrás de una piedra en el desierto. De ahí lo van a ir a sacar. Y va al abismo. Alguien dirá, pero todas las huestes que se rebelaron, la tercera parte de los ángeles, van a caber en el centro de la tierra, en el abismo. El abismo, según algunas descripciones de la Escritura, es el fondo infinito del mar. Por eso es que los diablos le tienen pánico al agua. No nos mandes al abismo, porque no ha llegado nuestra hora. Porque ellos saben que van a estar 1000 años encerrados ahí. Entonces, ese es el futuro del diablo en esos 1000 años. Ahora, ya el diablo va a estar encerrado, dice el 3. Dice en la segunda parte, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Oiga bien ese término. Como le digo, por favor, cuando usted esté estudiando la palabra, escuche bien los términos, porque en los términos, en las palabras, hay mucha enseñanza. Entonces, mira cómo dice aquí, dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, después de esto, debe de ser. ¿Por qué debe de ser? ¿Por qué? Precisamente, aquí lo describe. Entonces, desde el 5 en adelante, vamos a ver. Y vi tronos, estamos hablando, el 4 todavía del milenio. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Estos son los decapitados que van a volver a la vida, van a resucitar después de la gran tribulación. Y ellos van a reinar con nosotros 1000 años. ¿Quiénes son estos? Los que fueron y se dejaron decapitar en el periodo de la gran tribulación. Estos ovejas que fueron salvas ayudaron a estos decapitados. Les fueron a llevar comida. Los otros no. Los cabritos no los ayudaron. Tuvieron la oportunidad, pero no los ayudaron. Quizás estaba la hija o el hijo y su papá y su mamá eran cristianos. Entonces hizo una llamada a esos muchachos rebeldes, ¿verdad? Que no aceptan disciplina de hijos, de padres, y que amenazan a los padres. Aquí, si me haces algo, te llamo al 911, ¿verdad? Entonces, así, hermano, así es la sociedad hoy en día. Entonces, ahí, cuando los padres le digan, hijo, atendamos a estas personas, y se van a identificar con los cristianos, y van a dejarse matar, y entonces van a decir, mira, aceptemos al Señor Jesús, tenemos que pagar, nuestro cuerpo tiene que ser destruido para que nuestras almas sean salvas.
Esa es la salvación de este tiempo, pero por favor, acepta a Jesús. Y entonces escondido van a ir a llamar, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Y entonces en la noche va a venir, ¿a qué hora los podemos agarrar? En la noche. Yo les abro la puerta. Y entonces van a venir la policía del anticristo y van a sacar a los padres. Y se los van a llevar y los van a decapitar. Y ellos van a decir, nos salvamos, salvamos la vida. La nuera entregará a la suegra, los hijos a los padres, el vecino al vecino. Van a haber vecinos que van a llamar y van a decir, yo miro unos grupos ahí en la noche que vienen para quedar bien, que haya un reporte de que ayudaron. O sea, así va a ser el estilo de vida en la gran tribulación. Entonces, esa gente que no ayudaron a los cristianos y más bien sirvieron de dedo, esos son los cabritos. Y esos son los que van a ser muertos y van a ser echados al fuego eterno. Pero los que escondieron, estaba viendo una ocasión un programa, me ministró mi corazón, de un señor que lo invitaron a un programa, uno de esos shows que hacen de paneles, y que entrevistan a las personas. Y entonces lo invitaron a él a este show. Ahí está el video en YouTube. Entonces lo puede buscar. Este señor había ayudado a un montón de niños judíos, los niños del gueto. Usted sabe que aquel muro que ponían para que los judíos no pasaran, los niños de los judíos pasaban por debajo al otro lado e iban a buscar pan. Y eran los únicos que podían ir al otro lado del muro. Entonces este señor los guardaba, los escondía y arriesgó su vida, ¿verdad? Él era un alemán. Entonces él arriesgó su vida que sus mismos soldados alemanes lo mataran, su misma gente lo mataran. Pero él ayudó a todos estos niños judíos. Y por él, fueron salvos cientos. Entonces, estos arregladores de este programa tuvieron la idea de invitar a todos esos niños que eran sobrevivientes, que vivían en diferentes partes del mundo, los llamaron y los reunieron allí y los pusieron como audiencia. Pero ahora obviamente ya eran señores, ya eran gente con sus profesiones, ya eran gente con sus matrimonios y todo. Y entonces a este señor, ya un anciano, lo sentaron al frente, ¿verdad? Lo sentaron al frente, él no sabe absolutamente nada. Y entonces el entrevistador le comienza a decir, usted ayudó a muchos niños en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando la persecución nazi hacia los judíos. Y entonces dice, sí, yo lo hice. Entonces, ¿usted reconoce a alguno de estos que están aquí? No, yo no reconozco a ninguno. ¿Se puede poner a alguno de ustedes de pie, de los que fueron ayudados por este señor? Y se pone uno, se pone otro y otro. La cuestión es que toda la audiencia, todo el auditorio se puso en pie. Porque eran todos los niños que este hombre en la Segunda Guerra Mundial los había ayudado. Entonces él recibe una recompensa pública. Eso no es casualidad. Exactamente eso es lo que va a suceder en este juicio. Y eso es lo que se va a valorar. Y por eso es que esta gente van a tener la oportunidad de tener una herencia eterna. Muchos de estos ni eran ni cristianos, pero tenían compasión por los cristianos. La palabra dice que el que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y el que le dé recompensa de profeta, al que es profeta, recompensa de profeta tendrá. Dios no es injusto. Estas personas les da la oportunidad de reinar en el milenio. Ahora, ellos, como todas las creaciones de Dios, van a tener una oportunidad y van a tener una prueba, que es la prueba final. Es la prueba final. No nos olvidemos que esta gente es carne así como la que nosotros tenemos ahorita. Ya nosotros para este tiempo ya no.
La única gente que tiene carne son ellos, que heredan el reino y multiplican a millares. Entonces, miremos por ejemplo aquí. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Está hablando del milenio. Hasta que se cumplieran 1000 años, esta es la primera resurrección. Amén. Entonces, ya ahí tenemos un tema de lo que es la primera resurrección y sus 4 etapas. Entonces, búsquelo, ahí está en Facebook, lo puede ver. Hablamos de este pasaje. Ahora, pasan 1000 años, ¿verdad? Esta gente se multiplica, estas ovejitas, los benditos de Dios. Entonces, mira cómo dice el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Te acuerdas que dice el pasaje anterior que dice que es necesario que sea suelto? Precisamente para esto, para que esta gente sea probada. La única razón por la cual Satanás es suelto es porque se necesita probar a esta gente que todavía tienen conciencia humana, todavía tienen muchas debilidades, ¿verdad? No te olvides que Adán y Eva cayeron en una naturaleza igual a la que tenemos nosotros, la que tienen esta gente, carne, ¿verdad? Imagínate si Satanás cayó en un cuerpo espiritual, ahora un hombre. Satanás se reveló, ahora un hombre. Entonces, es precisamente para esto que es soltado, para probar a esta sociedad y que haya un antes y un después en ellos. No todos van a ser quemados, otros van a ser salvos, ¿verdad? Muchos de ellos van a ser salvos porque así es la palabra. Mira cómo dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. ¿Y qué dice el 8? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Se multiplicaron estas ovejas, llamémoslos así, los benditos del Padre, y ahora tienen que ser probados en esa naturaleza de carne que viven, así como cuando Adán y Eva fueron probados en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas? Es que si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, tú vas a ser probado para ver si eres fiel a Dios. Aquí no se trata de presunciones. Aquí no se trata de ver, ¿será que ese es cristiano? ¿Será que ese es fiel? ¿O será que esa verdaderamente puede aguantar a la hora de una dificultad o nos va a dejar y se va a ir? No. Nosotros somos probados y vamos a ser probados para ver si somos de Dios o no somos de Dios. Entonces se le va a dar la misma oportunidad que el huerto del Edén. Y entonces aquí sale el diablo y de repente entre los líderes, Agog y Magog, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces van a empezar de repente. Esta gente no va a ver al diablo que va a venir y los va a engañar, no. De repente van a surgir ideas, porque no te olvides que el diablo opera a través de dardos en las personas, ¿ya? O tal vez va a agarrar una forma corpórea y se va a inmiscuir como ellos, como hizo en el huerto del Edén, que se camuflajeó en la creación. Quizás va a ser lo mismo. Y se va a agarrar un cuerpo y se va a comenzar a inmiscuir entre ellos. Y entonces van a comenzar a tirar ideas de rebelión. Y una de las ideas va a ser, hey, nosotros ya tenemos 1000 años bajo este gobierno. Nosotros también tenemos derecho. Nosotros somos los que producimos la tierra. Nosotros somos los que pagamos tributo. Nosotros somos los súbditos. Nosotros somos los que tenemos derecho a esta tierra. Levantémonos en armas y vamos contra este rey. Y van a comenzar ideas
de ese tipo. Ideas de rebeldía. Y entonces va a levantar a esta gente y van a decir, mira, si esa ciudad ni tiene ni guardia, esa ciudad es débil. Así van a decir. Esa ciudad está desprotegida. Vamos, levantémonos. Y entonces dice aquí, mira cómo dice, saldrá el 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog son las regiones de Rusia, Europa, en Rusia. Ahí va a comenzar el problema. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Como te dije, aquí ya no hay problema de abortos, de prevención natal, y etcétera, etcétera. No hay muerte. Si alguien pecara en esos días, inmediatamente muere, ¿verdad? Entonces, y subieron, dice, ahora si una persona vive 900 años, ¿cuántos hijos engendrará? Con su esposa. Y subieron, dice, sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Ahí donde está el Señor Jesús reinando. Y entonces, así de simple y así de sencillo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta es la última prueba para esta gente. No te olvides que al principio no hay una salvación definitiva para ellos. Lo que hay es promesas. Al principio, cuando fueron juzgados. Entonces, las promesas, para que sean reales, bueno, las promesas son reales, las promesas de Dios son reales, pero para que sean efectivas y se cumplan en nosotros tenemos que ser probados de diferentes maneras. Y entonces las promesas se manifiestan, se realizan. Entonces ese es el final de esta gente. Si tú ves en el 20:11 al 15, entonces ya describe el juicio del trono blanco. Después de esta muerte, después de esta matancina, después que cayó fuego del cielo. Entonces ya el juicio del trono blanco es otra cosa. Allí comparecen absolutamente todas las personas. Leámoslos para ver la diferencia. Dice, y vi un gran trono blanco después del milenio. ¿Cuándo vio este trono blanco? Después del milenio. Él lo va a decir más adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Hasta este momento es que la tierra es destruida. Entonces, el milenio se cierra con esta gran batalla, con esta rebelión, con esta oportunidad que se le dio a esta gente, que se multiplicaron estos ovejitas, ¿verdad? Como te dije, muchos de ellos van a ser salvos, pero muchos de ellos van a ser rebeldes, ¿verdad? Muchos de ellos van a ser rebeldes y se van a morir miles, como la arena del mar, multitudes se van a morir. Entonces, y el 12 te dice, te describe, ¿verdad? Entonces el juicio final es en el aire. El juicio del gran trono blanco, que es el último juicio antes de entrar a la eternidad futura, es en el aire. El juicio de las naciones es en Jerusalén, en la tierra, después de la gran tribulación. El juicio del trono blanco son juzgados todas las personas que han nacido desde Adán hasta ese tiempo. El juicio de las naciones son juzgados solamente los sobrevivientes de la gran tribulación. Entonces dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían
en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este juicio no hay salvación. En el juicio de las naciones hubo salvación, o por lo menos la oportunidad para que vivieran el milenio. En este juicio no hay salvación. Este es un juicio, el juicio final es un juicio legal, en los que se le declara a las personas las razones por las cuales están ahí. Otro día vamos a estar hablando del juicio final, ¿verdad? Entonces solo quiero cerrar con un pasaje. Entonces, ¿cuál es el destino de los cabros? Vamos a ir otra vez a Mateo 25. Mateo 25, mira cómo dice. Mateo 25. Vamos a ver otra vez en Mateo 25. Dice, fui forastero, el 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el final de esta gente? Inmediatamente son lanzados al fuego eterno. Acabamos de leer en Apocalipsis 20 de que el infierno y el Hades van a ser echados en el lago de fuego y azufre, que arde por la eternidad. Entonces, ¿dónde van a ser echadas esta gente después de su juicio? Al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? El lago de fuego y azufre. Inmediatamente. También son echados el falso profeta, el lugarteniente del anticristo durante la gran tribulación. No nos dio mucho tiempo el otro día de hablar de eso. Otro día vamos a estar hablando de esos personajes específicamente. Entonces, esta gente, los cabritos, también son echados al lago de fuego y azufre. Desde ese tiempo. Ellos lo inauguran con el anticristo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, que Dios te bendiga en gran manera. Espero que haya sido de edificación esta palabra para ti. Espero que la gracia de Cristo te cubra y te haga digerir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Jesús por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Hemos visto, Señor mío, el juicio de las naciones. Gracias, bendito Santo, porque tú, Señor, siempre nos ayudas. Gracias, Padre. Yo te ruego por cada hermano, cada hermana, Señor amado, que está en su hogar, está en su casa. Yo te pido que traiga, Dios mío, paz, que traiga salud, que traiga bendición, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, bendito Santo. Tu nombre sea exaltado. Tu nombre sea bendecido. Padre, trae, Dios mío, paz a aquellos hermanos, Señor mío, que están en angustia. Aquellos hermanos, Señor mío, que están en dolor. Aquellos hermanos que están en prueba, Señor mío. Hazles ver de que tú tienes planes preciosos para con ellos. Hazles ver, Señor mío, que tú tienes un propósito real, salvarlos. Y que a veces, Señor mío, las pruebas son necesarias. Y que viene de todo tipo de cosas, Dios mío, a nuestra vida como cristianos. Pero sabemos de que tú eres fiel y nos mantienes en pie. Fiel es Dios para mantenernos sin caída, dice tu palabra. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Padre Eterno. Gracias por eso que viene, Señor mío. Gracias porque tú nos alertas. Señor, que esta palabra produzca santidad en nosotros. Que esta palabra produzca temor en nosotros. Que esta palabra, Señor mío, nos haga ver los planes que tú tienes para con nosotros, Señor mío. Para ser reyes y sacerdotes para ti, Señor amado. Gracias, bendito Santo. A ti sea la gloria y la honra. Oramos, Señor mío, por todas aquellas personas que tienen, Señor amado, problemas de salud por el COVID. A lo largo y ancho, bendito Dios del planeta. Pedimos, Dios mío, salud. Pedimos sanidad, Dios mío.
Y pedimos, Dios de la gloria, de que Cristo les sea revelado en sus corazones. Que en medio de esta angustia y de este dolor, Señor mío, se tornen más sensibles, Señor amado, a extender su mano, así como Pedro, que dijo: Jesús, ayúdame. Señor de la gloria, gracias, Padre Celestial. Si tú estás pasando un problema de enfermedad del COVID, extiende tu mano de verdad al Señor y dile: Padre, ayúdame, ayúdame, Jesús. Dile: ayúdame, Jesús. Y extiende tu mano en la fe. En la fe, una fe viva, una fe comprometida, una fe real. Una fe en la que te comprometes en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Dile: Señor, ayúdame. Gracias, Jesús. Sálvame, dile. Sálvame, Señor. Si tú necesitas salvación, contáctate con nosotros. Nosotros te vamos a guiar. Gracias por aquellos hermanos y aquellas personas que se contactan. Que Dios los bendiga en gran manera. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Rey, gracias, Rey, gracias, Rey. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor, proteja tu hogar, proteja tu casa, proteja tu familia, proteja tus hijos, proteja tus finanzas. Todo lo que concierne a ti esté guardado por la presencia del Espíritu Santo en donde quiera que tú te encuentres. Tu negocio sea prosperado. Las ventanas de los cielos se abran sobre ti para que recibas bendición. Puertas se abran, puertas de bendición se abran. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Jesús te dé gracia en tu negocio. Jesús te dé gracia en tu trabajo. Jesús te dé la satisfacción de tener un hogar. Dale gracias a Dios porque tienes un hogar. Hay problemas, ya. Y a veces hasta has pensado separarte. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pelees. Personas que se separan y al rato ya andan dándole rienda suelta a la carne. Entonces, ¿por qué es que se separaron? Porque estaban desesperados por la concupiscencia. Personas que se separan hoy y dicen: pastor, no pudimos. Y al rato ya andan en fiesta, con otras personas. Entonces, ¿cuál era la motivación de separarse? No era que los problemas no tenían solución. Quizás los problemas que tienes en el hogar es por eso, porque hay concupiscencia en ti, porque no has definido terminar tu vida con esa persona que tienes al lado. Entonces, difícilmente Dios te va a ayudar cuando tú mismo, por tu carne, estás destruyendo. Sea honesto delante de Dios y arrepiéntete. Arrepiéntete y dile: Señor, perdóname. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre eterno. Aleluya a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, bendito santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, bendito santo. Aleluya. 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 Padre, oramos, bendito Dios, por el papá de Rebeca, Dios mío, que tuvo un accidente. Es una joven, Padre, vecina. Padre, te pedimos, Dios mío, que lo ayudes, que te reveles a ellos, Dios mío. Te reveles a ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos en tus manos, Señor mío, a este amigo. Te pido, Dios mío, que nos des la oportunidad de visitarlo y de llevarle la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, lo ponemos en tu mano y te pedimos, Dios amado, que lo ayudes. Que lo ayudes, Dios mío. Que le extiendas la vida. Y
que lo salves, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te apreciamos mucho en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en gran manera. Aleluya.